Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy resolvemos de una vez por todas y para siempre el controvertido asunto del régimen del 78. Está vivo, está de parranda, está liquidado, fue una buena idea, fue una mala idea, fue una buena idea que no se consiguió aplicar bien. Deberíamos conservarla en cualquier caso, y como en los últimos tiempos se habla mucho de ello y sobre todo por parte de personas más bien jóvenes, pues nosotros hemos querido recurrir a los más jóvenes, que son los que más saben. No son los más jóvenes, son personas que estaban allí no solo cuando empezó ese régimen, sino mucho antes, que incluso fueron niños de la guerra y saben lo que es un país destruido cuando no hay acuerdo mínimo para llevarnos pacíficamente entre todos. Así que el régimen del 78, bien, mal o regular, al menos durante 40 años nos hemos matado lo justo. Así que por ahí ya hemos ido medio bien. Pero por supuesto es mejorable y perfeccionable, y hay cosas que se hicieron mal y nos dejamos muchos pelos en la gatera. Y estos dos invitados que van a estar hoy con nosotros, aunque ya han estado en otra ocasión, son don Dalmacio Negro y don Amando de Miguel. Voy a saludar primero a don Dalmacio, que es el que tengo a mi izquierda. Buenas, Dalmacio. Muy buenas, ¿cómo están? Muy bien, deseando empezar a escucharte. Y tengo a mi derecha a don Amando de Miguel. Hola, Amando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues podemos empezar por lo más sencillito. ¿Qué salió mal en el régimen del 78? Dalmacio. Bueno, yo creo que todo. La conclusión, por lo menos, me parece que es bastante mala. La situación actual salió hoy estamos gobernados por los más idiotas del país. Creo yo, no sé si las he escogido a posta o... Yo creo que es un fracaso más de las restauraciones de la monarquía, que son 3 desde Fernando VII. ¿Amando? Yo creía que era el más pesimista del mundo junto a Gonzalo, pero veo que tenemos un maestro que es todavía más pesimista que nosotros. Yo no soy pesimista, ¿eh? No. Tú estás te explico por qué. No. Bueno, déjame que disienta un poquito. Es decir, de momento, históricamente, que tú domines la historia mucho mejor, no hay otro caso de ensayo de democracia duradero que haya habido en España. O sea que de momento nos tenemos que congratular de que esto que llamáis régimen, que yo no lo llamaría régimen, lo llamaría sistema. Los regímenes son los anteriores. Esto es un sistema, que es una cosa un poquito diferente. Porque implica un grado de racionalidad que no han tenido los otros regímenes que han venido por algaradas, por revoluciones, por yo qué sé. Y este vino pacíficamente, tranquilamente, y eso es una especie de milagro. Y voy a decir cuál es el secreto del milagro, aunque parezca extraño, que el sistema actual democrático lo inició y lo dirigió los últimos miembros del régimen anterior. Es decir, que salió desde dentro. No como los demás regímenes, por eso son regímenes los otros. La república, yo qué sé, lo de la restauración, que vino con un golpe de Estado, con una, en fin, con manifestaciones. No. Este vino tranquilamente, a pesar de que teníamos a los terroristas vascos, que eso es una excepción, pero vino con bastante tranquilidad. El grado de violencia ha sido más bien escaso. Y eso yo creo que ha sido Pero eso es la entrada. Eso es la entrada. Porque una vez avanzado el sistema,
nos han acometido los demonios familiares, como se decía, de siempre. Es decir, el particularismo, la corrupción, en fin, la oligarquía, en fin, todo eso que hemos tenido, los demonios familiares que hemos tenido en todos los regímenes, nos ha acometido, y por eso, al final, sí, yo llego a esa conclusión que he llamado pesimista, de que esto al final, pues eso, nos gobiernan los más tontos de la sociedad. Pero yo creo que es un problema de pantalla, de enfoque. Eso es como, o sea, en los partidos de fútbol, yo no los veo, pero no tengo más remedio que ver lo que te dicen en las noticias, un partido de fútbol. ¿Y qué sale en esas noticias del partido de fútbol? Los goles, ¿eh? Y entonces el portero queda siempre como imbécil, ¿no? Porque, claro, le meten los goles. Pues pasa un poco así. Es decir, depende cómo pongamos la pantalla. Si pongamos la pantalla en los goles, es decir, lo que hace el gobierno y en las tonterías que dice, pues sí, decimos, pues son tontos. Pero es como el portero ese que parece tonto, que le mete todos los goles. Pero es que hay que ver el partido entero. No hay que ver solo los goles, ¿no? Y desde luego, pues eso, los demonios familiares nos atacaron. Y de todas formas hay un error de principio, vamos a ver, que nos ha, es una especie de maldición. Por lo que fuera, con la ley de, ¿cómo se llama?, de las elecciones, ¿no? El sistema electoral y la Constitución cometió un error, que es dejar que hubiera partidos que no representaban a todos los españoles. Y encima darles una prima electoral. ¿Qué ha ocurrido? Pues que todos los gobiernos tienen que contar, todos han contado con el grupo de presión, porque no se puede llamar partidos, el grupo de presión de los nacionalistas vascos y catalanes, que han tenido toda suerte de privilegios a lo largo de la democracia, que es una paradoja, ¿no? Que hayamos permitido eso. Por eso, ya digo, en un principio la cosa fue pacífica, en fin, y además lo mejor de todo es que ha creado una mentalidad democrática en la población, que es una cosa bien positiva. Pero Muy luego bien. nos atacan los demonios familiares. Vale, Mando. Veo que en la previa que hemos tenido has estado atento cuando hemos acordado respuestas breves. Ya, pero se me había olvidado. No te preocupes. Además, la primera intervención sí que viene bien, que para que lo centréis. Ahora enseguida vamos a dejar a Dalmacio que se extienda un poco sobre la pregunta que era qué salió mal, pero vamos a darle la entrada también a mis compañeros, Gonzalo G. Carrascal, desde Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días a todos y en especial a dar las gracias a nuestra pareja de invitados de lujo con los cuales esperamos poder realmente indagar sobre esta problemática permanente en la concepción del debate público patrio. Y desde Bogotá, Colombia, otra semana más, José Carlos Cámara. Hola queridos compañeros, creciente número de seguidores y bienvenidos a nuestros dos invitados de lujo, Dalmacio Negro y Amando de Miguel. Muy bien. Gracias por habernos dedicado este tiempo y vamos a hablar con gran riesgo para nuestras vidas, de todo lo que no se ha hablado hasta ahora sobre el régimen y la crisis del régimen del 78. Sí, es que teníamos que estar nosotros para aclarar esto. Bueno, y yo mismo, Miguel Pérez de Lema, que ya he empezado interviniendo, y vamos a dejar que Dalmacio tenga esa primera intervención un poco más larga y a partir de ahí cualquiera de nosotros tres os va a poder hacer cualquier pregunta. Bueno, como las contestaciones tienen que ser breves, yo contestaré diciendo, ¿es cierto que en España se instauró la democracia? Pues que conteste Amando. Yo creo que sí, porque la democracia no es una cosa, como diría yo, es una cosa de procedimientos, es una cosa de tranquilidad. La democracia no es una cosa sublime, ni desde luego es una democracia griega, ni nada por el estilo. No. Es simplemente que la sucesión en el gobierno se haga pautadamente y pacíficamente. Oye, que eso no
no ha sido corriente en la historia contemporánea de España que se haga es el paso de un gobierno a otro pacíficamente. Aquí los gobiernos han sido, pues, primero cortos todos. Se llamó gobierno largo a uno de Mauro que duró un año, ¿no? Y era el más largo. Y ahora hemos tenido, pues, gobiernos que duran lo que dura una legislatura y tranquilamente se hacen unas elecciones. Ahora, si consideras la democracia como un ideal, pero es un ideal utópico, dime dónde existe ese ideal y te diré si es una democracia, ¿no? Sí, pero una democracia significa el mando del demos, del pueblo. Sí, bueno, si es el decir, pueblo, con la misma ley de que se ha mencionado a alguien, la ley de los partidos políticos, el pueblo ahí no pinta nada. Bueno, yo te he dicho el inconveniente mayor que encuentro al sistema electoral y que es muy gordo, que es que hay unos partidos vascos y catalanes nacionalistas que representan solo a su región, no a todo el conjunto. Hombre, eso ya es una falsificación de la democracia. Por lo menos habría que exigir, cuando se empieza un sistema democrático, que todos los partidos intenten representar a todo el pueblo, a todo el demos, ¿no? Pero aquí claramente el Partido Nacionalista Vasco no quiere representar más que a los vascos y Esquerra Republicana de Cataluña más que a los catalanes, en el mejor de los casos. En todo caso, a los catalanes republicanos, y que además en ese caso ni siquiera a todos los catalanes, sino a los catalanes republicanos e independentistas. A los otros no les quieren representar. Ya, bueno, evidentemente cada partido representa solo los de su ideología, si tú quieres, pero, digamos, los votos que recogen, los recogen de todas las circunscripciones. Estos partidos no recogen más que votos de sus respectivas regiones. Con que hubieran añadido un codicilo o como sea a esta norma, que, bueno, libertad de todo tipo de partidos que representen lo que quieran, pero que tengan votos de 10 provincias. Con que hubieran dicho eso. O ya que copiaron la Constitución de la Constitución alemana, de la ley, no es más que Constitución, la ley constitucional de Bonn, se llama así, pues podían haber puesto una cláusula de que solo hay que tener, de que para estar representados en el Parlamento tienen que tener por lo menos el 5% de los votos. Pero más que porcentaje yo pondría territorio, es decir, que tengan votos de eso, de 10 provincias, como mínimo. Sí, es otra fórmula, pero no se hizo eso. No se hizo porque los países son dos imponentes grupos de presión que están por encima de los partidos. Que reconocerás que esos grupos de presión habían prácticamente desaparecido y sin embargo se han resucitado artificialmente gracias a esa legislación. El PNV tiene una larga tradición, ¿no? Es centenario. Sí, hay una tradición ahí. Y es que la Republicana no es tan antiguo, pero hombre, en la República funcionó y gobernó. Sí, o sea, pero quedó durante 40 años, es un lazo muy grande en que desaparecieron prácticamente. Bueno, pero también desapareció el PSOE. Desapareció el PSOE, también se resucitó un poco artificialmente con la gente del movimiento. Pues sí, la desaparición del PSOE fue una tragedia porque el antifranquismo extraño que tiene ahora el PSOE se deriva de eso, de la mala conciencia que tiene de que en el franquismo no funcionó. Es decir, cuando el caso simbólico es que Felipe González no estuvo en la cárcel nunca, ¿no? Pues vaya un líder del partido de la oposición al régimen que no lo metieron en la cárcel. ¿No resulta extraño? González fue promocionado por los servicios secretos, como se llamen, de la presidencia. Es decir, la CIA, para entendernos. Bueno, sería la CIA, pero desde luego los servicios de Carrero Blanco. Ya, pero en contacto con la CIA que dijeron, oiga, a este no hay que detenerlo porque ese es nuestro valladar contra el comunismo. Exacto. Y por eso no le detuvieron. Y por eso no hicieron nada los socialistas, pero nada. Quizá Pablo Castellano o algunos por su cuenta, pero la oposición al régimen se hizo desde dentro del régimen más los comunistas. Los comunistas, los únicos.
y algo los monárquicos. Bueno, pero desde dentro. A los monárquicos yo los entiendo como desde dentro. Sí, desde dentro y cómodamente instalados en el sistema, cómodamente como jefes de... Bueno, pero el problema es que se resultó artificialmente el Partido Socialista y eso lo resultó la monarquía, porque pensaban que la manera de asegurarse la monarquía era pareciéndose a las monarquías nórdicas, y la transición ha consistido fundamentalmente en asegurar la monarquía. Sí. Bueno, Gonzalo, que tenías la mano levantada. Bueno, iba a decir que al hilo de todo cuanto ha venido introduciendo tanto Dalmacio como Amando, yo preguntaría si este régimen, digamos que únicamente se concibió a la luz de la coyuntura de su tiempo, años 75-80, Guerra Fría, situación geopolítica determinada en la que España podía jugar una serie de intereses concretos conforme a las reglas del juego geopolítico del momento y, por tanto, nuestro régimen actual no es más que, por tanto, una figura o una foto fija de unos intereses concretos situados hace 45 años atrás en el tiempo y que a día de hoy puede que en la actual coyuntura geopolítica tal vez ya no tenga la consistencia suficiente como para, desde el punto de vista nacional, seguir siendo igualmente consistente y sólido como pareció la idea en su momento. En ese sentido, quiero decir, hay una concepción clara de pertenencia a ese demos, a esa ciudadanía en el conjunto de los españoles, como para poder entender que el régimen en el que viven se adecúa perfectamente a lo que ellos son y no a lo que unos momentos concretos de la historia desearon que fuésemos. Bueno, todo evoluciona, ¿no? Pues claro está, lo que tenemos ahora es diferente de lo de hace 40 años, sí. Se ha ido evolucionando, claro. No es lo mismo, eso es algo evidente, pero es normal. 40 años son 40 años y además hay generaciones nuevas. 40 y tantos años ya, ¿eh? 40 y tantos. Son generaciones nuevas que aparecen y toda generación difiere algo de la anterior. Sí, algo o mucho, depende. Sí, por definición. Pero y el régimen yo creo que es una constitución, el sistema, una constitución, una continuación del franquismo que la había preparado, dicho sea de paso, la transición, hasta que vino la ruptura, pues eso, potenciando al Partido Comunista, dejando el que ha controlado la cultura en gran parte, nadie sabe por qué, y en fin, y otra serie de cosas que hay raras, están encaminadas todo a consolidar la monarquía. Cosa que yo creo que no se ha conseguido. Eso es, que no se ha conseguido, porque en realidad quien más tocado resulta de todo esto es la monarquía, precisamente. O sea que, no, que Asís habló de la cultura y a diferencia de otros regímenes anteriores, que eran de una España más pobre en todos los sentidos, sin embargo, había una floración cultural que lo tuvo incluso en la época de Primo de Rivera, no digamos en la época de la República, en la Restauración. En fin, en los regímenes anteriores había una floración cultural que desgraciadamente ha desaparecido. Ahora no la tenemos. Completamente. Y eso yo no lo logro explicar, francamente. Bueno, las leyes de educación, cada gobierno la cambia. Bueno, siempre peor. Es un problema general también de Europa, no solo de España. Los sistemas educativos en toda Europa han caído brutalmente. Sí, bueno, eso ha sido el fallo, uno de los fallos fundamentales, el retroceso. No estancamiento, el retroceso educativo y por lo tanto cultural, ¿no? Pero esa manifestación, pero no, incluso en el cine, yo que sé, que en la literatura, en el teatro, en la escultura, en la pintura, que ha habido desde Cánovas hasta la República, lo que se llama la edad de plata de la cultura española, eso se ha borrado. Eso es un desastre, vamos. Sí, pues es lamentable. Es la edad de oro de la cultura de Irene Moreno, o como se llame, Montero, ¿no? ¿De? La cultura que impera ahora es la de
esta señora, la del Ministerio de Igualdad. Sí, Feminismo, pues ¿no? fíjate qué representación de la cultura. Más o menos la cultura imperante. Bueno, nos reímos, pero es real. Otra cosa es que sea una cosa que sea de chiste, pero es real que es la cultura imperante y además con voluntad de imponerse. Sí, No es sí, ninguna broma. Pues sí, yo sí. creo que hay otro símbolo, que es que el presidente del gobierno es el primero en la historia que es doctor en economía. Y todo el mundo sabe que le copiaron la Copió la tesis. tesis. Porque él además nunca se ha defendido diciendo que eso es una injuria. Porque no ha demandado a nadie por decir eso, porque es verdad que él no hizo esa tesis. Y la mejor demostración es que nunca habla de economía, el primer doctor en economía. Porque siempre se puede decir, por ejemplo, en la República, pues con la inmensa crisis económica que hubo por la crisis del 29, que nos llegó a nosotros en el 31 precisamente, o el 32, nadie se dio cuenta de eso, pero claro, los Lasaña y los caballeros, los prietos, no tenían cultura económica ninguna. Eran analfabetos en cuestiones económicas. Había algún funcionario que sabía algo de economía, pero bueno, lo tenían ahí arrinconado, ¿no? Y Sí, ahora tenemos muchos economistas y nada menos que el presidente del gobierno, que es doctor en economía. Bueno, pues resulta risible, claro. para ser justos y para estar, si cabe, más satisfechos, hay que decir que también hay muchísimas dudas sobre la veracidad del doctorado del jefe de la oposición y que la tesis a la que le dieron la máxima puntuación de Pablo Iglesias se hizo pública y contiene 470 faltas de ortografía. Así que vamos bien servidos. Solo 480. 470. Qué Creo que barbaridad. si llegaba a 480 no le daban el cum laude, pero con 470 en España parece ser que sí. Qué barbaridad, Dios mío, yo no sabía eso. Y Pues eso es pública. Puede ser erratas, pero Sí, muchas son erratas y sobre todo es verdad que muchísimas son la misma palabra que se repite muchas veces mal, pero bueno, quiere decir que no se la ha leído ni él, pero bueno, no, así no pasa nada. bueno, No, pues, la verdad es que sus intervenciones nos revelan una gran cultura de ciencia política, vamos, ¿eh? No es un tribuno con cultura política. bueno, creo no, que José Carlos todavía no ha hecho su primera pregunta. Aprovecha, José Carlos. Sin duda, Amando de Miguel no estuvo en la lectura de las tesis de ninguno de los señalados, porque otro gallo nos hubiera cantado, ¿verdad? La verdad es que me he visto en un problema. Yo levanté la mano hace un rato y vi enseguida la conversación y entonces ya podría preguntar 14 cosas seguidas. No sé si volver a lo anterior, pero bueno, vamos a ver cómo salimos adelante. Naturalmente no podemos considerar, igual que nos referimos a la historia colonial, siempre que nos hemos esforzado un poquito en entenderlo. Tratamos de explicar que no podemos juzgar con ojos de hoy lo que ocurrió hace 500 años. Probablemente tampoco podríamos juzgar con ojos de hoy lo que ocurrió hace 40 y los fallos que trajo consigo. Naturalmente, las intenciones al margen de la monarquía pues fueron muy otras y supongo que sí que hubo una voluntad integradora, incluso hubo una buena fe, una intención, reflotar al Partido Socialista de los 40 años de vacaciones para que el Partido Comunista no triunfara, como ocurría, como era un miedo tan común en aquella época, con Francia, con Italia, etcétera, esos partidos comunistas tan poderosos. y no hay que olvidar una cosa, perdona, en la transición, el precedente de Portugal, que había mucho miedo de que... Ah, sí, es verdad. Sí. Ciertamente. El caso es que también, volviendo los ojos atrás, se habla mucho de cómo Francia fue capaz de imponer el francés y extender esa cultura única, nacional, y que España, por lo que fuera, en esos 500 años de historia no había sido capaz de transmitir
esa españolidad, ese amor por la lengua propia y común, y en referencia también a esto que ha surgido en la conversación en los partidos que representan a unos pocos a través de las regiones, no hemos conseguido que sea la joven o sea los que se sienten nacionalistas, no hemos conseguido que ese amor por España, ese respeto por la tradición, etcétera, etcétera, cale. ¿En qué hemos fallado ahí? Y no es una cosa de 40 años, ¿no? Probablemente estamos hablando de los últimos 500. Pues no sé, hombre, esto pones la comparación con Francia, de acuerdo. Francia logró que el idioma francés se impusiera en una tierra que tiene muchos idiomas, en fin, que hay más que en España. Bien, eso fue un éxito de Francia. Para la concepción, digamos, de la administración francesa y napoleónica, en fin, todo eso. Pero en el mundo entero, el francés reculó. El francés estuvo a punto de ser el idioma de México en la época de Porfirio, el idioma oficial. Te lo digo porque yo estaba en México y he estado manejando los documentos de la época de Porfirio. Pero eso fue por desprecio al español, ¿no? Por Sí, decir, nada que tenga que ver con el español. Sí, Entonces, bueno, no, estuvo a punto. y por Francia, que quería imponer el idioma, por lo de América Latina, eso nació a raíz de una exposición que hubo en Francia en el año, no me acuerdo qué tiempo, pero rememorando la aventura de Napoleón Napoleón III en México. También, que allí Francia ha tenido que meterse, pero viene de ahí, y ahí se inventó lo de América Latina, y también a muchos les pareció más, que suena mejor, y ahora Hispanoamérica es Latinoamérica, con lo cual hay un movimiento bastante amplio, y por cierto, en parte de marxistas, promovidos marxistas, para acabar con lo de Latinoamérica y volver a Hispanoamérica o Iberoamérica, o alguna, vamos, las dos palabras que se manejan, ¿no? América Hispana, frente a Estados Unidos, frente a este extranjerismo, etcétera, etcétera. Bueno, Pero a lo que iba es que Francia tuvo oportunidad de ser un imperio cultural en el mundo y lo perdió. Por ejemplo, hubo un momento en que desde Canadá hasta Nueva Orleans era de dominio francés. Y eso ha quedado un reducto en Canadá y en Nueva Orleans, pues bueno, pues no ha quedado nada, ¿no? Quiero decir que el imperio francés frente al británico recula. Y efectivamente se impone un poco con esta denominación de América Latina, todo eso. Una anécdota. Hace un siglo en España hay una manifestación republicana y, en fin, de obrera y todo eso, y aparece una pancarta que dice, abajo la raza latina. Y entonces uno pregunta, oiga, pero ¿qué quiere decir esta pancarta? Y dice, pues nada, porque abajo los curas, es lo que quería decir. La raza latina era los que sabían latín. Los que hablaban latín en las ceremonias, en los bautismos y en las misas, esa era la raza latina. O sea que bueno, pero bueno, esto es una anécdota, ¿eh? De todas maneras, hay la pregunta que hacía Juan Carlos. Es que España... Juan Carlos es el rey. Juan Carlos es el rey. Yo soy José Carlos. José Carlos. Perdón, José Carlos. Es que me confundo. Nos confunde mucho. Bueno, perdona. Es que en España no ha habido Estado. En España es la gran nación europea que avanza más hacia el Estado, pero este acaba desapareciendo hacia 1616, lo que había de Estado, que por cierto es el Estado que imita a Francia. Entonces, porque España se constituye en imperio, que es una forma política completamente distinta. Yeah. Y en el imperio español se distingue del francés porque en España no había colonias, había provincias. Panamérica eran todo provincias con iguales derechos, con las particularidades correspondientes, pero todos eran españoles. Igual, recientemente con el franquismo,
Guinea y el Sáhara eran provincias, no eran colonias. Mientras que en Francia se constituye el Estado, lo hace Richelieu, como un Estado territorial cerrado. El Estado es un orden cerrado, por definición. Esto lo explica muy bien Carl Schmitt y compañía. Y al ser un orden territorial cerrado, Francia no tiene provincias, tiene colonias. Y la colonia, por eso se permite Napoleón, tranquilamente necesitaba dinero y vende la Luisiana, que es la mayor parte de Norteamérica, acá, de Norteamérica actual. Y lo vende a Norteamérica, pues ya había con la revolución, ya era independiente, se lo vende tranquilamente sin que nadie diga nada. Porque era una colonia, y una colonia pues no puede... Hay otro tipo de imperio, que es el de tipo inglés, que es el tipo comercial. Pero España no ha sido... Y lo que ha pasado, y eso implica muchas cosas de lo que ocurre hoy, a mi entender, ¿no? Y algunos más, que es la guerra de sucesión. Los reyes Felipe V y los reyes franceses, la monarquía borbónica, trae consigo el concepto de Estado francés, y es una de las causas de la independencia de la América hispana, que a lo mejor se hubiera independizado igual, pero el hecho es que una de las causas fue esa, de que empezaron allí a imponer, a tratarlos como colonias, de hecho, con lo cual a las oligarquías locales pues, les molestaba bastante, y esto creó tendencias de separatistas que aprovecharon la guerra de la independencia. Y eso por tratar de imponer, y lo mismo ocurrió en el País Vasco luego, porque el País Vasco, no hay que olvidar también que el País Vasco y Cataluña eran partidarios de la monarquía austríaca y del archiduque Carlos. Y esto yo creo que opera todavía hoy en el trasfondo en Cataluña y el País Vasco. La repulsa a la monarquía borbónica, en el trasfondo, que luego se une con las guerras carlistas y que su centro era, que son las que mantienen la tradición española, que no es centralista, que no impone el idioma, no impone nada de eso. Le pasa como a Alemania, que en Alemania si los bávaros o los westfalianos en Alemania pueden pedir también la independencia y la separación, igual que con más derecho casi que los catalanes o los vascos, porque estuvieron unidos más que nominalmente por el imperio. Y en Italia no digamos la diferencia que hay de un calabrés o un siciliano, no se entiende si habla cada uno su... Luego no se entiende con un milanés. Y tardó en imponerse además el que se puede llamar, imitando al alemán, el alto italiano, que es el de Toscana y de Roma. Y aquí es que yo creo que es una de esas reminiscencias que quedan y que facilitan luego pues lo que está aconteciendo hoy en España, igual que en la Edad Media. Recuerde que Menéndez Pidal se sorprendía de que como en plena Edad Media resucitan en toda España instituciones visigodas que estaban muertas prácticamente, que habían desaparecido, los visigodos habían desaparecido, y resultan instituciones visigodas. Eso yo creo que queda ahí, eso sí que es memoria histórica en el inconsciente, no en el consciente. Que la historia siempre vuelve en cierta manera. Y yo creo que esa es una explicación de por qué en España la lengua ahora ha sido un motivo de división, porque en el fondo el argumento de catalanes y vascos es la lengua. Y también empiezan con los gallegos, sobre todo el señor que manda ahora allí, quiere imponer el gallego, anteponerlo al constitucional. Yo tenía que hacer un recurso hace poco y que lo gané, claro. Y lo hice en castellano, allí ya se dice castellano, es lógico que se diga allí castellano para diferenciarlo del gallego, no el español. Eso no tiene importancia, igual que en Hispanoamérica no le decís casi siempre castellano, es corriente. Esto está en el trasfondo de todo ello, aunque hay diferencias entre el País Vasco y Cataluña. Cataluña, el separatismo
nace cuando los capitales catalanes que dominaban, que eran los que mandaban en Cuba, que impidieron que Cuba siguiera perteneciendo a España. Tenían allí sus plantaciones, etcétera, su comercio, y les iba muy bien, afortunadamente. Y estos capitales catalanes pues se opusieron a que se consiguiera un estatuto de autonomía, que Norteamérica estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo en eso, y el estatuto de autonomía, pero se opusieron, pasó lo que pasó, vinieron a Cataluña, trajeron aquí esos capitales y impusieron el arancel, defendieron el arancel para proteger sus propias industrias, etcétera, y luego con eso creció unido a la Renaissance y todo eso, pero claro, no tenía gran importancia, en cierta manera, pero eso se unió a ese capitalismo catalán que quería mandar absolutamente en Cataluña, que fue hasta el estatuto ese, el arancel privilegiado, que privilegiaba además a Cataluña frente a Castilla y frente al resto de España. La industria catalana, que por eso prosperó mucho, también pues lo privilegiaba. Entonces ellos defendían esto y eso se unieron intereses oligárquicos, plutocráticos, perdón. Intereses plutocráticos se unieron al auge del nacionalismo en Cataluña, que además era nacionalismo, no era idea de nación, es nacionalismo, que es otra cosa completamente distinta, que es la radicalización. Y en el País Vasco las guerras carlistas siguen siendo, creo yo, el sustrato. Personalmente conozco a alguna gente que no son ni mucho menos antiespañoles, pero sí antiborbónicos. Y entonces pues prefieren cualquier cosa a esto. Sin saber por qué, muchas veces, porque eso se pierde ya también con el tiempo, sin saber por qué queda ese rescoldo ahí, que es el que han resucitado pues también los separatistas vascos, la democracia cristiana fundamentalmente, es la que la ha resucitado allí y que además tiene mucha culpa de la guerra civil española, porque sin el apoyo de los nacionalistas vascos, de la industria vasca y de la industria catalana, no hubiera habido guerra civil, o no hubiera podido sostenerla probablemente. Bueno, que me he extendido más de lo... En esto del idioma, porque es fundamental una cosa, vamos a ver, en el País Vasco y en Cataluña, no es que quieran conservar su idioma propio, sino que quieren desplazar el castellano. Son dos cosas muy diferentes. En toda Europa, lo que es tan propio como el suyo. no, digo que el castellano en Cataluña y en el País Vasco es tan propio como el catalán y el vasco. Pero como ocurre en toda Europa, es muy corriente el bilingüismo o el trilingüismo. En Alemania, en todos los países normal. Ahora, desplazar un idioma como el castellano, que es verdaderamente de amplitud universal, hombre, yo tengo unos amigos polacos y que es impresionante el idioma. Luego todo el mundo quiere aprender inglés, pero después del inglés no quieren aprender alemán o ruso, quieren aprender castellano. Y, a diferencia de lo que decíamos del francés, que recula, el castellano avanza, pero avanza con esa excepción notabilísima de que en el País Vasco y en Cataluña quieren expulsar el castellano, pero eso no puede ser. Porque tienen que buscar un argumento. ¿Pero qué argumento? No hay argumento. Buscar un enemigo. No hay argumento posible para desplazar el castellano. Tienen que buscar un enemigo y ocurrir a eso. Pueden convivir perfectamente los dos idiomas, sobre todo porque uno trasciende las fronteras de España, como es natural. Entonces, bueno, desplazar el castellano, bueno, no sé, pues no se puede hacer. Como no se puede hacer, pues es imposible. Y siguiendo con este problema del nacionalismo, que yo creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que ha sido una piedra en el zapato del sistema o el régimen o desde la instalación de la democracia, últimamente, lejos de solucionarse, lo que vemos es que tenemos un gobierno que es completamente dependiente de partidos no ya nacionalistas, sino independentistas, pero además, como en España todo lo grotesco tiende a ir a más,
nos encontramos con que Teruel consiguió su escaño con su mini nacionalismo y en nuestras últimas semanas, mes, se ha hablado de diferentes provincias despobladas para crear un nuevo cantonalismo en el que la representación en el Congreso ya consista simplemente en que un señor de Soria, un señor de Teruel vayan al Congreso solamente a que se hable de Soria y de Teruel, que sin importarle tener ninguna idea de la nación en sí misma, sino solamente pues ir cada uno a tirar de la manta por su lado. La pregunta para los dos es, ¿esto es tan ridículo que puede llegar a ser bueno porque se caiga por sí solo y obligue a los partidos que queden con implantación nacional a pararlo? ¿O qué? ¿O qué pasa? Bueno, esto no es más que el extremo de lo que decíamos, que tanto los nacionalistas vascos como los catalanes, por la ley electoral, tienen una prima extraordinaria. Y estos pequeños partidos, por la misma ley electoral, tienen una prima, un premium, como se dice ahora, una prima doble. Y eso lo aprovecha el Partido Socialista para tenerlos como de serviles. O sea, estos partidos, como el de Teruel, no son partidos, son grupitos de presión que los utiliza el Partido Socialista. Sí. Y lo de la España vaciada es no sé, es un argumento para ampliar un poco eso, es decir, de tener unos partidos serviles que le quitan votos al PP. Por lo tanto, se instale siempre el Partido Socialista como partido único. Si no es en un momento, es a lo largo de la historia, la pretensión es que sea el partido único, que no haya más partidos en el poder. Eso es lo que nos pasa en este momento. Esa es la verdadera crisis del sistema en este momento, que los que están en el poder no admiten que pueda haber otro en el poder. Esa es la negación de la democracia, porque si hemos definido la democracia como el paso pacífico de un gobierno a otro, sin que haya tumultos y violencia, bueno, pues ahora eso se ha roto. Ya tenemos un partido enquistado en el poder que quiere mandar siempre. Y eso no puede ser, eso ya no es democracia. Si se acaba con el turnismo que se llamaba antes, o la idea de que eso, se turna en el poder uno u otro partido, si se acaba con eso, y se va a acabar con eso, porque si triunfa esta tesis de la España vaciada, pues bueno, ya tiene todos la suma del PSOE más la España vaciada más los nacionalistas vascos y catalanes, esto es prácticamente una dictadura. Eso lo vaciada es una realidad, porque uno de los errores, el mayor error del franquismo, a mi juicio, fue que la dictadura tenía posibilidades de difundir la industrialización, repartirla por toda España. Sin embargo, por lo que fuera, quizá porque muchos ministros de Economía eran catalanes, o no sé, por la razón que fuera, sería un poco complejo para entrar en ello, pero se potenció la industria catalana y la industria vasca. Se potenciaron, quizá porque ya estaban allí, por lo que fuera. Cuando además había un factor que creo yo recordar, que no sé si era un punto de los 27, me parece que 27 puntos de la falange, 25, que decía que la concentración en las ciudades, que es una de las cosas graves que están ocurriendo en todo el mundo hoy, lo avisaba Spengler, lo avisaba Dawson y lo avisaba mucha gente, que las ciudades son grandes, las megápolis son disparatadas. Y es uno de los problemas que hay hoy. El tema del equilibrio entre el control, que decía Marx, el campo y la ciudad. El franquismo, en el punto de la falange, decía que con la electricidad, que no había necesidad, que tiene bastante razón, no había necesidad de concentrar en ciertos lugares la industria. Bueno, yo creo que es una realidad, la España vaciada. Pero el problema yo creo que no viene de ahí. Viene de que al instituir las autonomías, que nadie había pedido, que muchos países, muchas provincias o regiones lo rechazaron, y que no se explica por qué Andalucía es toda la autonomía,
y no hay la autonomía de Granada, por ejemplo, y la autonomía de Sevilla, que son distintas, o por qué León y Castilla tienen que estar separadas, unidas, y porque, por ejemplo, Santander, que es la salida al mar de Castilla, tiene que ser una autonomía, La Rioja, que no es verdad, que es Logroño, es una autonomía, porque La Rioja debe incluir La Rioja Alavesa, por ejemplo, y cosa que no se hace. Bueno, cosas que se hicieron mal. Pero lo que abre el paso es a un estado feudal, un nuevo feudalismo. Y entonces ese nuevo feudalismo pues hace que surjan aspirantes a señores feudales en su lugar. El estado de las autonomías es una innovación en toda la historia que yo sepa de la humanidad. Porque puede haber confederación cuando hay unidades separadas y que luego tienden a federarse, como Estados Unidos. Primero la confederación, pero es a unir, pero a separar. Eso de que ahora un enfermo de Soria no puede ser atendido, no sé, en el País Vasco, a lo mejor en otro sitio, es que me parece demencial. Que es así, que los impuestos sean distintos. También me parece demencial. Creo que eso no ocurre en ningún país de Europa que yo sepa. Solo aquí. Es que se ha hecho, yo creo que aquí se ha hecho lo que dicen los argentinos, de por qué hacer las cosas bien cuando se pueden hacer mal, con la transición. Y creo que es lo que ha ocurrido. La expresión comunidad autónoma no deja de ser una contradicción en los términos. Porque si hay algo autónomo es el Estado en su conjunto, no puede ser una región autónoma. Eso fue yo creo, un juego de palabras, porque estaba muy de moda en los años 70 y todo eso, la Yugoslavia de Tito y todo eso, que manejaba el concepto de autonomía para las regiones. Y también en la Unión Soviética. La Unión Soviética, una región autónoma, quería decir que no era nada, que eran las regiones asiáticas se llamaban autónomas. Era lo contrario de lo que quiere decir autónomo. Y aquí, curiosamente, se copió esa verbalización de comunidades autónomas, que como digo, es un oxímoron, porque si es comunidad, pues no puede ser autónomo. Lo autónomo es el conjunto, como es natural, lo que tiene la soberanía nacional. Pero bueno, ese fue otro de los errores que no hemos... Pero es significativa la palabra comunidad, porque una nación, en principio, es una comunidad política. Tiene que ser una comunidad política, es la idea de comunidad en política. Y al hacer comunidad autónoma, pues deja de ser España una comunidad política. Bueno, pero yo creo que en la tradición alemana, Alemania y otros muchos países, sí. la comunidad, Gemeinschaft, se opone a Gesellschaft, se opone a la sociedad en su conjunto. Por eso digo que es una contradicción, porque como comunidad se puede utilizar esa palabra de comunidad, Gemeinschaft, para yo qué sé, la asociación de profesores, o la asociación de artistas, o los pequeños grupos de hermandades, de sindicales, pero la palabra comunidad para Andalucía, pues no señor, eso es una región, toda la vida de Dios ha sido una región, pero bueno, eso tampoco importa mucho. Pero es que las palabras acaban teniendo consecuencias. Sí, eso es verdad. Y las ideas acaban teniendo consecuencias. Sobre todo cuando las palabras se dotan de instituciones y presupuestos. Sí, eso es. Claro. Al final lo que ha consistido el Estado de las autonomías es que se eleve el presupuesto público una enormidad. No, y las instituciones que están hechas para justificarse y atornillarse, y si hace falta inventar su propia historia, es como una especie de Estado de Israel multiplicado por 17 y se inventan su nación. Yo lo digo, por ejemplo, como madrileño. Teníamos la enorme suerte los madrileños de no ser de ninguna parte, y eso es mi generación, pero la generación de mis hijos, en sus colegios,
celebraban el Día de Madrid prácticamente como puede celebrar una república sudamericana el día de su independencia, y todos los niños chinos y musulmanes iban vestidos de chulapos y se lo tomaban muy en serio. Claro, eso lo haces durante 40 años y al final te lo acabas creyendo. Un estado feudal. Exactamente. Un estado feudal, que las comunidades como feudalismo, y luego, pues, dentro de ellas, pues, también la misma idea corre, y entonces aparece Teruel queriendo también tener su feudo, los oligarcas que mandan allí, etcétera, etcétera. Esos son parte de los demonios familiares que decía yo. El caciquismo es uno de ellos. El particularismo y el caciquismo son nuestros demonios familiares que resucitan ahora de esta forma. Claro. Tanto que el caciquismo se transforma en feudalismo. Ahora, con la Constitución en la mano. Muy bien, Gonzalo, tenías hace un rato la mano levantada. Abre el micrófono. Disculpa, sí. Bueno, a raíz de todo lo que venís hablando, quería preguntar, bueno, puesto que todo lo que es la dinámica social en los últimos 40 o 45 años ha ido derivando hacia un desequilibrio o en no ahondar en un equilibrio económico, político y social, la pregunta es ¿dónde está la falla institucional que evita realmente haber, digamos, consolidado una concepción nacional única y, por el contrario, haber derivado hacia un ensalzamiento del particularismo? Y en esa medida, precisamente, cómo la riqueza, digamos, nacional no está concebida bajo un principio de repartición, sino realmente la de su polarización en torno a básicamente 3 ejes fundamentales: Madrid, Cataluña, País Vasco, y por tanto la no búsqueda real de una fundación de un bienestar de todos, sino solamente de algunos. Y precisamente porque todo se fundamenta en torno a algunos, yo preguntaría en qué medida esto realmente es un régimen democrático o es sencillamente plebiscitario, y en qué medida realmente esa igualdad ante la ley puede ser creíble como para que este régimen plebiscitario o democrático tenga concepción de fundamentar o la capacidad de fundamentar un principio de ciudadanía. Y en ese sentido, bueno, pues a partir de ello, ¿cuáles son realmente, por ello, los intereses que subyacen a que esa desigualdad persista y que esa España vacía, o mejor dicho, esquilmada, permanezca sin ningún tipo de búsqueda de ser solucionada ni que esté en la agenda del debate público? Bueno, vamos a ver, yo creo que muchos de estos fallos que estamos viendo se van a una cuestión fundamental, que son las personas. Por lo que sea, el método español de seleccionar a los más capaces no funciona nunca bien, y seguimos en ello, porque es este mismo esquema que tenemos constitucional. Si se hubieran seleccionado bien las personas, pues mal que bien, oye, todas las democracias tienen sus problemas, y nosotros pues no vamos a ser una utopía, pero tenemos un fallo, que es precisamente la selección de las personas. Volvemos al caciquismo, al particularismo, al amiguismo, a la corrupción, porque al final es eso. Por alguna razón extraña no se seleccionan bien las personas, y eso ha sido una constante en la España contemporánea desde hace 200 años. O sea que somos incapaces, Amando, de establecer un ordenamiento institucional constante y coherente. Sí, eso es, exactamente. Como lo tienen los franceses, lo tienen los ingleses, yo que sé, otros países o los alemanes, tienen sistemas para seleccionar personas capaces, y aquí somos incapaces. ¿Pero por qué? Al final es eso, porque pesan demasiado esos demonios familiares. Vuelvo a esa idea. El particularismo, el amiguismo, la corrupción, que todo es lo mismo, ¿no? El caciquismo, todo eso pesa muchísimo, muchísimo. El caciquismo, precisamente, en la Restauración, era que no se seleccionaban las mejores personas para estar en el Parlamento, claro. Y por eso vino el fallo de la Restauración. Que había acabado con el caciquismo la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué le pasa? Que acabó con el caciquismo. No, qué va. No, puso pro al caciquismo. Sí, intentó, bueno, pero fue un régimen tan corto. Fue corto, por eso cayó.
no dio tiempo a nada. Tuvo una ventaja, que había una coyuntura económica buena, francamente buena, y eso le ayudó. Que eso fue otra cosa positiva para el sistema democrático, que viene detrás o al mismo tiempo de un esfuerzo por desarrollar económicamente el país que no lo había tenido nunca. Los esfuerzos por desarrollar el país desde los ilustrados del siglo XVIII, en fin, aquí han fracasado todos. Y desde el año 60 en adelante, es decir, las últimas 2 generaciones, los últimos 60 años de vida española, con sus más y sus menos, sus altibajos y sus crisis episódicas, como en otras partes. Sin embargo, hay pocos países en el mundo que hayan tenido tanto éxito en el desarrollo económico, pero muy pocos. No me podré citar muchos. Italia, sí, quizá, pero para usted de contar. Es decir, no hay, en los últimos 60 años, España o Italia han pasado de sociedades pobres, literalmente pobres, a sociedades avanzadas y ricas. Y ahora somos un país rico. No nos podemos engañar. Eso lo han hecho las 2 últimas generaciones. Pero esa misma selección que ha habido para concentrar el trabajo y hacerlo productivo no ha tenido los mismos resultados para seleccionar el personal político. Y en eso es como siempre, hemos seleccionado a los incapaces. Esto que decía Dalmacio, si nos gobiernan los tontos. Pues sí, pues nos gobiernan los tontos. Pues sí, da una impresión penosa, pero no puede ser, pero no se puede seleccionar un par de docenas de ministros un poco más vistosos, hombre, por el amor de Dios. El franquismo tenía mejores, e incluso la República, incluso la Restauración, los anteriores tenían mejores, y cuidado que decimos que era un desastre de selección, pero la selección última es la peor de toda la historia contemporánea. Dios mío, llega a un nivel que no puede ser. A ver si estaban de los casos estos del Pablo Iglesias o de su mujer, o bueno, en fin, no hay por qué personalizar tampoco, pero... El Pablo Sánchez. Y el Pablo Sánchez. Pedro Sánchez. Es que me han reunido con el Pedro. Pero los del PP tampoco entusiasman mucho, ¿eh? No son precisamente una selección. Por lo menos en el franquismo, en el último franquismo, esto hay que decirlo, no el primero. Se seleccionó a la gente porque eran miembros números 1 de las oposiciones. Es un sistema como otro cualquiera, de seleccionar gente capaz. Eso ya se ha pedido. Ahora no. En las oposiciones ya sabes. Industrial no es precisamente un ingeniero que está a la cabeza de los ingenieros, y así todos los ministros, ¿no? Hoy ya sabes, por ejemplo, en la universidad, ¿a qué han quedado reducidas las oposiciones? Pues sí, eso, ¿no? Es un mecanismo que se ha degradado por completo. O la beca por detrás y todo eso. Ahora, la última medida es que todo funcionario interino que está 5 años lo hacen sin oposición, lo hacen. Bueno, eso tiene una razón de ser, para que le telas. Lo inaudito, por ejemplo, y lo que refleja lo que es el sistema, es que con Franco había unos 800.000 funcionarios en total. Ahora hay 3 y pico, cerca de 3 y medio funcionarios, incluidos interinos, incluido todo esto, para una población. Ha aumentado la población, ha aumentado quizá los servicios, quizá, bueno, sobre eso habría mucho que hablar, pero ha aumentado. Pero de 800.000 a 3 millones y medio prácticamente de funcionarios que hay hoy, que la burocracia no produce nada. Sí, la burocracia, no digo que no sea necesaria ni nada de eso, pero la burocracia como debe de ser, no la burocracia esta que todos conocemos, todos lo sabemos. Muchos son gente que están ahí porque han conseguido, han tenido la suerte, yo podría contar casos, de conocer a un diputado, a un concejal, pues un puesto, ya está. Bueno, es que ahora tenemos una nueva figura, que es la del asesor. Eso no lo tenía. Bueno, sí. Eso no lo tenía en la República, ni Primo de Rivera, ni Castillo, ni Maura. No. Ahora tenemos asesores. ¿Qué quiere decir asesores? A dedo. Claro. Amigos personales. Es el claro, amigo. El asesor antes pues era el señor
al que se le llamaba sin pagarle. Eso es. Se consideraba que podía, y yo no sé, pues el ministro tal de Franco, de la República o de la dictadura o del reinado de Alfonso XIII, pues se le llamaba a alguien. ¿Qué le parece a usted esto? Y ya está, y muchas gracias. Sí, en todo caso, la figura del asesor es simplemente el experto que tiene un conocimiento específico sobre una materia y por eso se recurre a él. En este momento todos entendemos que asesor es alguien de los tuyos al que colocar porque no ha conseguido el acta o la diputación. Sobre lo que ha dicho Amando, me gustaría que no se me olvidara, porque me parece que es muy importante cuando ya vayamos a terminar lo que él ha hablado del progreso económico de estos últimos años, porque como yo estoy totalmente en contra de eso y creo que es lo que está de fondo en la deslegitimación del régimen del 78, no hablo de todos los años, por supuesto, hablo de los últimos 15, que son muchos años, porque hay personas en este país que tienen 15 años y se han comido 15 años de una crisis catastrófica. Pero eso lo voy a dejar para el final porque está José Carlos desde hace mucho con la mano levantada. Así que además tenía un montón de preguntas y no, ves que esto es por... No, si no nos tiramos toda la tarde, por mí no hay ningún problema. Estaba pensando en Pedro Castillo, en Perú, en Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces, en Boris Johnson en el Reino Unido, Donald Trump. Criticamos nuestros peores, nuestro gobierno de los peores. No incluyo a Putin casi, pues porque tengo la sensación que es de los pocos que realmente piensan en su país. No entro en los métodos, pero realmente es un hombre que sí que se levanta pensando en cómo mejorar su país, casi. Ese gobierno de los peores yo creo que nos lo estamos encontrando a escala prácticamente global. Japón no es ni siquiera tiene una estabilidad, es un país casi que estudiábamos en los manuales y llevan desde la década perdida, llevan ya casi 20-25 años sin encontrarse. Sí que es verdad que por motivos del programa nos estamos centrando en la crisis del régimen del 78, pero sí podríamos extrapolar y hay una crisis de las democracias a nivel prácticamente global. Hoy has tenido alguna amiga. José Carlos, yo creo que tienes razón, puede que sea algo mundial, pero claro, eso es vamos a ver, es una ñagaza porque todos los problemas son mundiales, ¿no? Pero aquí estamos concretándose en los problemas de un país y de un sistema político y no cabe duda que eso nos tiene que preocupar. Que otros países también tengan ese problema, bueno, pero por ejemplo China tiene un sistema de reclutamiento de los que mandan extraordinariamente eficaz. Entonces, ¿cómo se preocupan de enviar a los tíos a las universidades extranjeras? Le pagan todos los gastos. Están 10 años estudiando en una universidad inglesa y a través del partido. Bueno, es el equivalente a las oposiciones. Ellos tienen lo del partido, pero el partido selecciona en cada aldea a los chicos listos. Que eso, por ejemplo, funciona, ¿sabes qué? Eso del chico listo de cada aldea. En la inmigración española a América, en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, que no es de toda España, sino del norte de España. Y es de cada pueblo. Y el alcalde con el cura seleccionaban a los mejores chicos de la escuela y los enviaban a América. Había una selección extraordinaria. Y de ahí los indianos estos, pero ¿cómo es posible que tuvieran esas carreras? Porque eran gente muy bien seleccionada. Era un sistema local, de selección local, pero funcionó. E incluso el pueblo entero a través del ayuntamiento le pagaba, le daba unos duros al chico para que se fuera a América y con la intención de que luego regresara, hiciera una casa, hiciera un lavadero, unas escuelas, en fin, todo ese fenómeno tan interesante de los indianos, ¿no? Que es algo único en la historia, vamos, no ha habido una cosa tan bien organizada y que funcionó tan espléndidamente, pero duró muy poco, en fin, solo los últimos años del 19 y principios del 20, ya luego se acabó. Pero fíjate, compara eso con la inmigración ilegal que tenemos ahora. Vamos, ni punto de comparación. La inmigración ilegal, ¿qué es?
pues los marginados de todo el mundo, por razones políticas o económicas, los montan una patera, les cobran nada más dinero tienen que vender todas sus propiedades para pagar el viaje a Europa, porque una vez que entras en Europa ya estás en la seguridad social, ya estás en el estado de bienestar. Es decir, estos señores van a recibir dinero por el hecho de ser inmigrantes ilegales, que es una cosa única en el mundo. Los inmigrantes ilegales reciben dinero por el estatus de inmigrantes ilegales. Eso es la antiselección. Luego tenemos otra selección al revés, que es que de España se están yendo científicos, profesionales, médicos de todo tipo a otros países porque aquí no tienen carrera. O sea, fíjate qué movimientos migratorios tan despendolados tenemos. Por un lado se nos va los que ha costado muchos años educarlos, y por otro lado vienen los ilegales que vienen aquí a consumir estado de bienestar, porque no tienen oficio ni beneficio, ni saben hacer nada. Bueno, se da el caso curioso de que en España, para recoger los frutos, las aceitunas, los espárragos, las fresas, se importa por temporadas inmigrantes más o menos ilegales de otros países que vienen solo a esa recolección, un poco como los mexicanos en la época antigua en Estados Unidos, ¿no? Vienen a recoger la cosecha y luego se van. ¿Por qué? Y aquí hay un paro altísimo, es decir, que los naturales, los indígenas, si se les puede llamar así, los indígenas, los aborígenes, si tú quieres, no quieren trabajar, no quieren recoger fresas, porque eso es muy... o espárragos, porque eso hay que doblar el espinazo, eso es muy costoso. Y si tú tienes un campo de espárragos, hoy ningún español quiere recoger espárragos, porque hay que recogerlos a mano, agacharte y recoger uno por uno, igual que las fresas. Y eso, bueno, realmente, ¿a dónde vamos con eso? Eso es la negación del desarrollo económico. Es decir, ese canto que yo he hecho al desarrollo económico tiene muchos fallos. O sea que, pero no cabe la menor duda, para Miguel sobre todo, que hasta el año 50 España tenía la mitad de la población en el campo y teníamos que importar alimentos. Imagínate. Y ahora tenemos solo el 3% de la población y exportamos alimentos. ¿Eso no es desarrollo económico? Por el amor de Dios. Sí, eso es extraordinario. Es un desarrollo enorme. Yo, aprovechando, ya hago la pregunta ahora y dejo ya que pregunten Gonzalo y José Carlos después. No es a todo el periodo, porque claro, es que hay que ver. Lo primero, que desarrollo económico siempre hay, es casi imposible que no lo haya. Hay ritmos. Claro, hay ritmos, y España ha tenido épocas de muchísimo crecimiento, de industrialización, luego de desindustrialización. A lo que yo iba, quizá esto puede que tenga un poco que ver con una cuestión generacional. Vosotros dos sois de la generación anterior a la nuestra, no el resto de los que estamos hoy hablando. Yo bastante anterior. Somos los niños de la República. Claro. Entonces tenéis una perspectiva mucho más amplia, pero yo me voy no ya a la mía, sino a la siguiente a la mía, para la cual es el discurso contra el régimen o el sistema del 78, creo que se está popularizando, sobre todo por razones económicas, porque como digo, un chaval de 20 años, todo esto lo tiene que ver en los libros de historia, porque en su vida no es lo que ha visto. Él ha visto una crisis que al que le ha tocado realmente le ha sacado de la clase media, ha visto todo este mundo de los desahucios, aunque por suerte, como ahora gobierna el PSOE, ya no salen por televisión, pero se sigue sacando a madres con bebés a la calle cada día, y el paro en España es altísimo, absurdo. Sí. Es un paro que no tiene que ver con el lugar en el que estamos en el mundo, y nadie termina de meterle mano. Y sobre todo la sensación de inseguridad que tienen las personas jóvenes de no estar en un país próspero, no en un país pobre, porque desde luego que no es un país pobre, pero ya no es un país próspero, no es un país que tú creas que vas a vivir mejor que tu padre, el que vas a tener acceso a las cosas básicas que antes tenía casi por definición una persona al hacerse adulta, de un trabajo estable, una vivienda decente. Eso ya es casi un sueño americano para un español de 20 años. Sí, entonces yo creo que en el fondo todas esas personas, o muchas,
lo que están es descontentas en general sin saber muy bien con qué, y entonces se pueden agarrar a cualquier discurso extremista, ya sea de izquierda o de derecha o antisistema o nacionalista, y creo que ese es el problema que más daño le puede hacer al país. Sí, pero esa generación, Miguel, tiene una particularidad que no han tenido sus antepasados. Es que su mentalidad de esfuerzo y de trabajo es mínima. La prueba es esa, que nadie quiere recoger fresas. Prefieren estar en el paro y que le den un subsidio de paro a tener un sueldo recogiendo fresas, porque no quieren esforzarse. O sea, la ética del esfuerzo, que es lo de las oposiciones otra vez, pues la gente, para hacer unas oposiciones hay que esforzarse. Pero hoy la gente lo que quiere es que sea interino y a los 5 años de interino lo hagan fijo. Es decir, no hay ética del esfuerzo. Quieren ser burócratas. Quieren ser burócratas, pero en el sentido despectivo del término. Pero en cierto modo, al ser tan jóvenes, quizá se les puede considerar víctimas de la educación en general y del ambiente en el que han vivido, que ha creado eso. Porque la educación, como sabes, ahora, a diferencia de la que tuvimos Dalmacio y yo, no es una educación que exija esfuerzo. Pues eso, si tienes un suspenso puedes pasar el curso, en fin, y además los estándares, digamos, de académicos están relajados completamente. Yo qué sé, no hay, eso empieza en los colegios, en los institutos ahora, que los chicos no tienen, o sea, esa idea de hacer los deberes todos los días del año, incluidas las vacaciones. Por ejemplo, ¿qué niño acepta eso hoy? Nadie. Yo como escolante, a mis 14 años, hacía deberes todos los días del año, incluidos sábados y domingos, y vacaciones. Bueno, eso es inconcebible hoy. O hacíamos una redacción diaria, o una lectura diaria en voz alta. ¿Me quieres decir que el colegio hace una lectura diaria en voz alta de un texto clásico? Nadie, eso no existe. Nadie. Aprender incluso de memoria los reyes visigodos. Parece una tontería, hombre, era exagerado. Poemas. Parece una tontería, pero la memoria funciona. Hombre, claro. A ver, ¿qué poemas de los libros escolares? Ninguno nadie un poema. Nosotros, con 10 cañones por banda, viento en popa, todo vela, no corta, al mar si no vuela, sabíamos los poesías que aprendíamos de memoria. Y no pasaba nada, no somos unos tarados por haber ejercido la memoria. Y acuérdate que había que estudiar, por ejemplo, idiomas, se impone el inglés. Para todo, mal, pero se impone el inglés. Acuérdate que teníamos que estudiar latín y griego. Sí, es verdad. Y teníamos que estudiar un idioma inglés o alemán, y italiano y francés. Para elegir, o francés, 2 idiomas, uno latino y uno germánico. Y ahora parece que los juventud de ahora son más estúpidos, son más tontos, y solo con el inglés. Sí, bueno, ahora aprenden inglés, la verdad es que sí, aprenden inglés. Y gracias a eso se manejan los ordenadores. La aprenden mal. Yo no me manejo los ordenadores porque no entiendo la traducción literal del inglés de las frases estas de los ordenadores. No quiero caer en un bucle repreguntando lo mismo, pero que quizá todo se retroalimenta, porque menos esfuerzo es también, y la sensación de desidia y de marasmo es porque luego no hay recompensa para el que se esfuerza. Entonces, claro, es que no es un país en el que está todo por hacer, es un país en el que da la sensación de que ya está todo hecho, el que está en un sitio no va a dejar de estar nunca, está todo en su sitio, y de verdad hay que ponerse en la situación de alguien que esté ahora mismo en la universidad, porque es que la perspectiva más lógica es irse del país. Claro, tienes razón, ese es el bucle que cierra. Claro, el premio es irte, es que no hay otro. Que para que vas a esforzarte si luego no se recompensa el esfuerzo, ¿no? Tienes razón, y por eso la emigración hacia otros países, que está siendo una sangría, ¿eh? Claro, sí. Y además es que es dinero que casi toda la educación universitaria en España es pública, entonces gastamos dinero en formar a personas que luego no van a poder ejercer, es que es algo completamente disparatado. Sí, eso es, tienes razón. Bueno, Gonzalo, ¿tú qué sabes de oposiciones?
¿Qué pregunta tenías? ¿Tiene que ver con Bueno, eso? pues yo iba a decirle que al final la educación, en razón a lo que también estás preguntando tú, no es más que el acoplamiento institucionalizado al servicio de la estructura económica. Y por tanto, si la estructura económica no está sino terciarizada bajo un principio de escaso valor añadido, ¿para qué demonios tienes que formar a personas con una cualificación de alta exigencia cuando esa terciarización no lleva necesariamente a la búsqueda de perfiles de alto valor? Vemos la página web del Palacio del Elíseo y uno se queda francamente que casi le dan ganas de llorar. Ves Agenda 2030 donde se están hablando de conceptos prácticamente que no solamente es que excedan el marco de lo que es nuestro debate público, es que no están en el debate público. Conceptos de reindustrialización, conceptos de reconfiguración del esquema energético, nuclearización del país, búsqueda de la competitividad, búsqueda de la independencia energética, elementos que no forman parte del debate público porque estamos a otras cosas, coses o lo que fuere. Entonces, claro, el problema es ¿para qué demonios tiene uno que educar bajo principios de alta exigencia cuando sabes que aquello a lo cual tiene que dedicar la fuerza laboral, su fuerza y su energía, es algo que no exige una cualificación de alto valor? Es frustrante desde una perspectiva humana cualificar excesivamente a un individuo para un fin que no va a desarrollar y, por otro lado, desde el punto de vista institucional, es un riesgo también, desde el punto de vista empresarial, tener a gente sobrecualificada al propósito que se demarca. La infracualificación es enormemente ventajosa bajo muchas perspectivas. La primera es porque, como bien sabemos, te hace incapaz de comprender más allá de la tarea a la cual se te ha especificado. La segunda es que, obviamente, al ser tan especializada y tan delimitado el margen de actuación, a la postre lo que te hace es ser extraordinariamente sustituible. Y, a su vez, esa reducción de contenidos no solamente te hace menos capaz y más sustituible, es que también te reduce la capacidad de negociación laboral y, por tanto, frente al empresario no tienes fuerza de negociación, con lo cual eso lleva necesariamente a una redundancia en términos de precarización de la concepción del trabajador. Y, obviamente, a la medida, como bien decía Marx, el principio de obtención de plusvalía a partir precisamente de la reducción de aquello que el trabajador es capaz de obtener de su trabajo y, por tanto, a partir de su enajenación. Por tanto, yo preguntaría, oiga, mire, ¿para qué hace falta realmente una estructura de contenidos amplia, una educación de calidad, cuando lo que buscamos es una estructura económica en la que los excedentes sigan llevando y accediendo y acudiendo a los bolsillos de aquellos que tienen que acudir, que es la oligarquía económica, independientemente de quién sea el trabajador concreto que esté desarrollándolo? Porque al final la oligarquía va a ser la que marque los tiempos y la que marque también las holguras con las cuales la sociedad institucionalizada opere. Bueno, somos muy pesimistas, ¿eh? Gonzalo. Bueno, yo diría sobre la cualificación, no es una anécdota, es un hecho. Yo ahora no puedo andar, tengo que utilizar mucho el taxis, porque conduzco, pero entonces sí que tengo aparcamiento, si no, no. Y resulta que me gusta ir además hablar con los taxistas, que son la gente mejor informada del país, de lo que opina la gente. Y resulta que me encuentro con frecuencia conduciendo taxis, licenciados en Derecho, que me dicen, tengo la suerte de poder conseguir este taxi. Me encontraba hasta un ingeniero aeronáutico el otro día. Aeronáutico tenía que ser. Conduciendo un taxi. Y es que en España siempre la manía que venía de antiguo, pero sobre todo se ha incrementado, todo el mundo en la universidad. Con lo cual la universidad también ha caído, se han montado universidades, etcétera. La formación profesional, nada. Está por los suelos. Ahora dicen que quieren restaurarla un poco. Siempre está un poco por los suelos, pero no se cuida. Al revés, yo me acuerdo en Alemania que había un debate furioso en la televisión, debate muy agitado,
porque habían descubierto que había tantos estudiantes universitarios, con el número de universitarios era equivalente el equivalente a la formación profesional. Y decían que eso no podía ser. Había un acuerdo casi unánime. Tenía que haber la proporción de 3-1, como mucho. Si acaso por un universitario, porque además habían descubierto de que había 20.000 estudiantes de filosofía. Y entonces se preguntaban, 20.000 estudiantes de filosofía, si se ponen todos a pensar, el país estalla. Claro, era un argumento que decía, y es verdad. Lo dijo de Gadamer, por ejemplo, dijo que 20.000 estudiantes, que era entonces el filósofo más, y sigue siendo los más importantes de Alemania, ya ha muerto hace unos años. Y es verdad, 20.000 estudiantes de filosofía es para explotar, para que el país acabe explotando, si todos se ponen a pensar, pero claro, si rebajan los niveles ya no hay ese problema, como ocurre en España. En filosofía, la ideología de género pues es una asignatura muy importante en España, o sea que eso lo puede enseñar cualquiera, o lo puede inventar cualquiera. Eso es explosivo también, pero vamos, es eso. Pero el fenómeno es general, yo quería decir, en toda Europa. En Alemania los niveles han caído brutalmente. Digo Alemania porque creo que es el país que mejor se mantiene desde el punto de vista intelectual. Y yo creo que todo esto obedece un poco a la decadencia de Europa, en la cual estamos metidos, por suerte o por desgracia, y que es tremenda. Se ve en todo. En Europa ya no se producen patentes, salvo en Alemania. También a veces alguna persona modificaciones, ¿no? Es en Norteamérica, en Japón, en China, en otros sitios, pero en Europa ya nada. Ya eso está medio muerto. Hay además el problema que planteaba también Miguel Pérez de Lema, de la generación que viene. La generación que viene lo va a tener muy duro por la natalidad, porque son los que van a tener que mantener a mucha gente. Si no saben trabajar o no quieren trabajar, pues el desastre va a ser tremendo. Yo creo que el mayor problema de España en este momento, españoles, creo que de hecho, según veía el otro día, no sé hasta qué punto es cierto, a lo mejor Armando lo sabe mejor, españoles solo hay 37 millones de los 46, me parece que son. En Alemania el problema es que los musulmanes y todo esto están acaparando todos los puestos de trabajo, porque por lo que decía antes, de que se les mantiene, lo que decía antes Amando, de que se les mantiene, se les da toda clase de facilidades, etcétera, y la clase media no puede tener hijos, literalmente. Entre los impuestos y todo eso, que hay una cuestión importante que son los impuestos. Las oligarquías que están mandando, porque todo gobierno es siempre oligárquico, lo que hacen es aprovecharse de los impuestos. Y los impuestos están subiendo hasta un límite que los ministerios de Hacienda son hoy, en todos los países, digamos, liberales o libres, son el equivalente al KGB. Controla todo, persigue todo y aumentar impuestos, aumentar impuestos, aumentar impuestos. Así, esta gente, la generación que viene, lo va a tener muy mal, de una manera o de la otra. Pero una cosa, para que eso sea así es porque hay el interés de que nada cambie. Y para que nada cambie es porque aquellos que tienen al final y son los receptores de los excedentes de nuestra economía desean que todo permanezca tal y como es, porque Claro, si no inducirían el cambio. Porque mandan las nomenclaturas establecidas poco a poco en toda Europa después de la guerra de 1945. Son nomenclaturas que están en decadencia y además hay un principio que es la ley de Hanlon, según la cual no atribuyes a la maldad lo que explica casi siempre la estupidez. Y la gente se está volviendo estúpida. Lo digo en serio, hay ya muchos escritos por ahí preocupadísimos. Acabo de ver un libro que publicó... no, este ya viene de atrás. Lo estaba anotando ya Roberto Musil, que tiene un libro sobre la estupidez, que lo he visto el otro día, que anda por ahí y lo he pedido, no lo he leído todavía, pero
pero es un fenómeno contagioso. La gente, ocurre en todas las civilizaciones que caen. Al final la gente se vuelve estúpida, se ve en el lenguaje. La gente hoy maneja, en parte también por los aparatitos, el teléfono, móvil, todo eso, se utilizan ya, se empiezan a utilizar casi la gente joven solo 500 palabras. De las 2000, 3000, que eran más o menos habituales. Eso, porque el lenguaje es la expresión del pensamiento. La gente ya no piensa con la cultura esta de la imagen y con todo esto, ya no piensa. En Alemania, el Instituto Alemán, antes, por lo menos el Instituto Alemán y el Instituto Suizo aquí en España, se prohibía utilizar maquinitas para calcular. No sé ahora lo que ocurre, pero en España se utilizan maquinitas para calcular. Los chicos no son capaces de decir 4 y 4, estoy exagerando. 4 y 4 es igual a 8, no. Tiene que coger la maquinita y ver cuántos son 4 y 4. Eso es destructivo. Y eso se hace porque eso es progresista, porque eso es progreso. Y el fenómeno es general en toda Europa. La educación finlandesa, que da tan, no sé por qué, a alguien se le ocurrió decir que es el modelo, la educación finlandesa es desastrosa, completamente desastrosa. Las humanidades han desaparecido. Todos son especialismos, habilidades se llama ahora. Habilidades, las asignaturas de habilidades son eso es destructivo. Eso es un poco, no sé, es algo que no. Suecia lo mismo. También ocurre igual. Lo digo porque parece que son los países más adelantados. Yo Suecia lo conozco mal, pero otras razones porque no soy sueco, pero porque mi segunda mujer es sueca. Y entonces pues algo me llega a los oídos y oigo cosas. Es un desastre, es casi peor que aquí. Y así generalmente. Y la emigración. Los españoles están emigrando, médicos españoles y enfermeras emigran a Suecia. ¿Pero por qué? Porque los médicos suecos emigran a otros sitios y pueden a Norteamérica. Y así está ocurriendo en toda Europa. La gente más capaz emigra. Y porque en Europa las clases dirigentes son clases de estas que yo creo que es toda oligarquía tiende a degenerar. Y las oligarquías establecidas después de la guerra pues tienden a degenerar. Y es lo que ya hay en España, claro, masivamente, porque Macron no es tan estúpido como, que lo es bastante, es otro psicópata narcisista, diagnosticado además por psiquiatras, como tal. No es que sea, es como el nuestro, pero es más listo. Tiene más, es un enarca, a fin de cuentas. Los enarcas pues tenían que estudiar seriamente para poder colocarse en la administración. Que por cierto, Macron, no sé por qué, quiere destruir a la ENA. Me parece muy bien. Quiere acabar con los enarcas. Será por se revuelve contra ellos, no sé por qué razón. Pero que es que Europa está en completa decadencia. Y en España la decadencia es más acentuada por el régimen que nos hemos dado a nosotros mismos, según dicen, que yo no voté la Constitución, dicho sea de paso, porque me parecía que era absurda. Bueno, perdón. Bueno, pues si os parece, para terminar, como hemos empezado con qué salió mal y hemos seguido hablando de lo que se puede mejorar, pues podríais comentar qué se puede hacer, qué arreglo tiene, por dónde tirar. Tiene que haber, si estamos de acuerdo en que no ha salido muy bien, pues tiene que haber muchas cosas que se puedan hacer. Pues seleccionar mejor a la gente, a través sobre todo del sistema educativo, que es donde ahí habría que hacer la gran revolución. Es triste decirlo. La ministra de Educación no ha terminado ninguna carrera universitaria. No está mal, ¿eh? En Europa, no está mal.
Con lo fácil que es terminar una carrera universitaria. Hoy en día, Pues la ministra de Educación no pudo terminar una carrera universitaria. El líder del PP le ha terminado aprobando 12 asignaturas de una tacada. En fin, el jefe del gobierno, pues eso, le hicieron la tesis. Bueno, claro, es que con estos ejemplos, pues eso, la selección. No, tendríamos que ir a una selección mejor, no sé cómo. Desde luego, el sistema educativo, yo le metería mano, pero vamos a fondo. El sistema educativo es la clave. la única solución que tiene ya es una ley que diga cada uno que la educación es absolutamente libre, cada uno que enseñe lo que le dé la gana. Sí, claro. Es la única solución. Y yo creo que es eso lo que dice Amando, formar minorías. En la Universidad Italiana, Italia se mantiene, porque la Universidad Italiana tuvo una crisis también gravísima y sigue teniéndola, como todas las universidades europeas. Y entonces, pues se remedió bastante porque muchos profesores daban seminarios o clases particulares, no cobrando, sino profesores serios que tenían alumnos, bueno, reunían alumnos tal, y eso ha salvado un poco la alta cultura en Italia. Y a lo mejor aquí hay que hacer algo parecido, no sé, yo no lo sé. Estamos en un momento de crisis completa de Europa, la decadencia de Europa es absoluta. Por supuesto, la culpa la tiene Putin, o la tiene Trump, o la tiene cualquiera de estos, no los jerarcas europeos, pero son cada cual. La Merkel, que tanto se... La Merkel es... Hay quien dice que... Ayer me decía alguien, hablaba por vídeo, por el Zoom, que me lo manejo mejor. Hablaba con un berlinés y me decía que era una señora que el propio Kohl, además, ya hace tiempo porque Kohl la promovió por lo de la unión de las dos Alemanias, o ya venía de la otra zona. La promovió, pero está arrepentidísimo de haberla promocionado. Y además es una señora bastante presentable. Aunque varía para Alemania. Dentro de eso varía para Alemania. Eso hay que reconocérselo, aunque nos perjudicara a nosotros y a otros, pero por lo menos varía para Alemania lo que podía, pero es una señora también impresentable. Es que no hay élites. Bueno, Gonzalo, si no tienes una última pregunta... Bueno, es que prácticamente hemos barrido, digamos, lo más substancial, pero sí en ese sentido solamente poder preguntaros cómo poder exorcizar esos demonios. Eso es para otro seminario, ¿eh? Eso. Oye, Solo se admiten preguntas de sí o no. Oye, Amando el exorcista. No, bueno, siempre hay una canción alemana que dice que jedes Ende ist ein Anfang. Todo final es un comienzo. Creo que estamos al final y tiene que haber algo que comience de nuevo, recomenzar, no lo sé. Muy bien, pues si queréis con esto y... Me sumo a eso, me sumo a esa esperanza. Sumándonos todos a esto, y si no, con la opción de llamar a un exorcista, lo podemos dejar. Sorteo o alguno así. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, hemos arreglado una vez por todas el sistema del 78 y muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Ha sido un rato delicioso. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.